Hay que poner atención a esta enseñanza, hermano. Salmo 12. ¿Ya lo tienen? Dice, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Fíjense nada más. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos y luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y aquí viene, dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra y esperamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien abra los corazones, Señor, que tome, Padre mío, tu lugar en esta congregación, en cada uno de los almas de nuestros hermanos, para que pueda entrar tu palabra, Señor, y pueda dar el fruto para lo cual tú la envías. Yo te doy gracias infinitas por esta enseñanza, Señor, que tú nos das, en el nombre de Jesús. Amén. Mire, vamos a ver uno de los propósitos de Dios, aunque en el Antiguo Testamento no estaba tan revelado, pero ya en el Nuevo Pacto Dios nos habla muy claro sobre los planes, los propósitos de Dios para crear todo. Dios quiso hacer, fíjese, no solo un reino en el cielo, porque su reino está en el cielo, sino que además quiso formar un reino en la tierra, con naciones y hombres, ¿verdad?, en la tierra. Pero ¿cuál fue el propósito de Dios? Hoy lo vamos a entender. Para lo cual Dios hizo todo lo que acaba de hacer, todo, las naciones a los hombres. ¿Cuál es el propósito de Dios? Aquí está. Dice, yo publicaré mi decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, Jesucristo. Dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. O sea, ahora entendemos por qué Dios creó los cielos, la tierra y todo lo que hay, pero también aquí en la tierra, ¿por qué hizo a las naciones? ¿Por qué las creó? ¿Por qué hizo todo lo que ha hecho aquí en la tierra? ¿Sabe por qué? ¿Cuál fue su propósito? Darlo, heredarlo, ¿a quién? A Jesús, a Jesucristo, su Hijo unigénito. Todo el plan, toda la creación, todo lo que hay, ahora el Señor lo creó con un propósito. Y ese propósito es darlo al Hijo. Él es el heredero de toda la creación, tanto del cielo como de la tierra. Todo lo hizo por Él, dice, y para Él. Todo lo hizo por Él y para Él. Bueno, ahí lo está diciendo el Salmo 2, ¿verdad? Ahora verá en Hebreos 1:1. Hebreos 1:1. Vamos a ver algunos versículos para poder
captar mejor. Hebreos 1:1. El hombre dice, pero ¿por qué hay tantas cosas que Dios creó y para qué las creó? Pues las creó para Cristo. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Heredero de todo, y porque en asimismo hizo el universo. Fíjese, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados también por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aquí nos vuelve a referir que el Padre constituyó heredero de Jesús de todo, y por quien hizo el universo y lo sustenta, y todo lo que hay aquí es por Cristo y para Cristo. Para eso hizo todo. Y yo digo, Señor, ¿qué necesidad pudo haber tenido Dios? Nada. ¿O qué necesidad tiene Dios de algo? Nada. Entonces, ¿para qué creó la creación? ¿Para qué creó todas las cosas? Para el Hijo. Para el Hijo. Él es el heredero de todo. De toda la creación. Entonces, fíjese, el Padre le concedió, le dio al Hijo, a Jesucristo, toda herencia. Todo lo que creó la herencia en los cielos y en la tierra. Y además le concedió crear hijos de Dios conforme a su imagen y semejanza. Aquí es donde entra ya más, ¿verdad? O sea, no solamente toda la creación que Dios hizo es de Él y por Él y para Él, sino que además Dios le concedió a Jesucristo, y el Padre lo dijo, ¿verdad? Tener hijos de Dios conforme a su imagen y a su semejanza. Esto es algo, ¿verdad?, que ahorita vamos a comprender mejor. En el capítulo 2:10 de Hebreos, ahí dice, miren, porque convenía aquel que cuya causa son todas las cosas, todo lo que hay, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica, y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, y mire, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también Jesús, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y vuelve a decir, porque no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, a nosotros los hombres, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Amén. Entonces fíjese cómo el Señor, en una forma, siendo el creador, el hacedor de todo, Él se vino a poner también en nuestro lugar, se vino a ser un hombre con carne y con huesos,
con un fin y un propósito. Entonces, toda herencia de los cielos y de la tierra se fue dada a Jesucristo. Y también le concedió el Padre hijos de Dios conforme a su imagen. O sea, somos una creación, somos una hechura de Dios, de Jesucristo, para su gloria y para su honra. Pero la creación de los hijos de Dios que el Padre le dio a Jesucristo, tenía que venir el Hijo de Dios como un hombre. Tenía que venir como un hombre en la carne. Y tenía que participar de carne y sangre para destruir al diablo. O sea, ¿a qué vino Jesucristo también? Tuvo que participar de la naturaleza carnal de nosotros, con el propósito de ganar la batalla contra el diablo y rescatarnos, rescatar a los hijos de Dios, para que tenía él el imperio de la muerte y del pecado. Ya lo acabamos de ver, versículo 14 al 18. Debía de ser en todo semejante a sus hermanos en cuanto a la carne. El Señor Jesucristo se hizo un hombre como nosotros y tenía que ser semejante y padeció todo lo que tuvo que padecer por causa de nosotros. También el Padre Todopoderoso le dio al Hijo los hombres como herencia del Hijo de Jesucristo. Juan 6:37. Juan 6:37. Entonces, pero ¿por qué todo esto hizo Dios? ¿Para qué lo hizo? Él no necesitaba nada. Todo se lo dio al Hijo. Juan 6:37. ¿Dónde está? ¿Dónde está? 36 dice, todo lo que el Padre me da, y aquí está hablando de los hombres, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que me viene, no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. El Padre nos dio a Jesucristo, y luego dice, el 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Podrá perder el Señor Jesucristo a un hijo de Dios? Imposible. Pero a veces cree la gente, ¿verdad? Y tiene una doctrina de que puedes perder la salvación. Si eres un hijo de Dios, estás asegurado en Cristo. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, el 14, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Viste qué promesa? Y luego el 44 vuelve a decir, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Es que todo lo que el Padre escogió desde antes de la creación del mundo de cada uno de nosotros, tenemos que venir a Jesucristo y vamos a ser parte de Cristo. ¿Me entiendes? Entonces, somos creados para ser dados a Jesucristo. O sea, nuestra creación que Dios nos hizo. ¿Para qué nos hizo? No es para que seas un licenciado, no es para que seas... No, ¿quién la tiene? Es para ser un hijo de Dios y ser la herencia de Jesucristo, para ser dados a Jesucristo. ¿Me entiendes? Entonces somos creados para ser dados a Jesús como parte de su herencia, que el Padre le concedió al Hijo, somos también dados a Él como parte de su herencia que el Padre le da a Jesucristo. Y luego, si usted quiere ver, en Colosenses 1:15, vuelve a decir el Señor. O sea, todo este conocimiento, todo esto, está revelado en el nuevo pacto. Colosenses 1, aquí está, 1:15. Él es la imagen
del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. ¿Quién las creó? Jesucristo. ¿Para qué las creó? Para su gloria, para Él. Dice, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero aquí lo importante es que también los hijos de Dios, ¿verdad?, somos creados para Él y por Él. No es que la iglesia se haya creado sola, Dios la creó como parte de su herencia que tiene de parte del Padre. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, por cuanto, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Amén. Entonces, no sé si están captando la importancia de la creación de Dios. O sea, ¿qué se puede perder de la creación de Dios? Nada. Nada. Menos los hijos de Dios. Menos aquellos que el Padre escogió desde antes de la creación para darnos a Jesucristo como herencia, para ser hijos de Dios. Imagínense lo que Dios nos está mostrando. Somos creados para ser dados a Jesucristo. Para eso nos creó Dios, para entregarnos al Hijo de Dios, a Jesucristo, y para que Él haga en nosotros su obra también, porque somos creados por Jesucristo, a la imagen y a la semejanza de Él. ¿Y quién lo está haciendo? Pues Él, por el Espíritu Santo. Somos entonces creados para ser dados a Jesús, como parte de su herencia que el Padre le da a Jesucristo. Acabamos de ver Colosenses. Fue un plan de Dios, hermano. Fue un plan de Dios. Y mucha gente dice, pero ¿por qué existe la gente? ¿Por qué existen los hombres? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Por lo menos entendemos ahora que la iglesia fue creada para ser dada a Jesucristo. ¿Como parte de qué? De su herencia que tiene el Padre para darla a Cristo. Fue un plan de Dios que quiso desde el principio. Efesios 1, por eso le doy versículos. Efesios 1. Desde el 1-3, son versículos que hemos leído mucho, pero vamos a volverlo a ver. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque vamos a ser de allá herederos del reino, según nos escogió Él, en Él, antes de la fundación del mundo. Esto no lo puede uno entender, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, por medio de Cristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia. Hermano, por eso que no podemos decir que los hijos de Dios no alaben al Padre, no alaben a Jesucristo. Es imposible que un hijo de Dios verdadero no alabe, no glorifique a Dios por lo que ha hecho en su vida y lo que hará. Nos hizo aceptos en el amado. Y el versículo 11-20 dice, en Él, en Cristo, asimismo, tuvimos herencia. ¿Qué herencia, verdad? De ser hijos de Dios y tener toda lo que el Padre le da a Cristo. También es de nosotros. Habiendo sido predestinados conforme al propósito predestinado del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él quiso hacer hijos con nosotros a la imagen de Jesucristo y nos entrega al Hijo, pues somos herencia. Es una herencia. En fin,
que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Jesucristo. Y nos sigue hablando hasta el versículo 20 de todo, dice, por lo cual operó en Cristo, el versículo 20, el poder de Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principal, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena todo. Fíjese, yo no sé hasta dónde capta, ¿verdad? Pero este plan de Dios que quiso hacer con Jesucristo, ¿verdad? Aparte de todo lo que creó y todo lo que hizo, aquí lo que más nos debe de importar es la creación en nosotros. ¿Para qué somos creados? ¿Para qué nos hizo el Padre? ¿Para qué nos escogió desde antes de la creación? Para ser parte de Jesucristo. Somos la herencia de Cristo, ¿verdad? Revelado al fin y en Jesucristo, un plan que fue revelado en Jesucristo al fin de los tiempos en relación a los escogidos. Porque esto no fue revelado en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nada de esto fue revelado. Hasta aquí, con la venida de Jesucristo, entonces se revela el fin y de la creación de Dios para con su iglesia. Romanos 9 también nos dice algo respecto a esto. Romanos 9. No somos una creación del azar, hermano, no es que a nuestros padres se les ocurrió y nos criaron, no. Hemos un plan de Dios, somos un objetivo que Dios quiso hacer y a terminar esa obra. Y dice en el versículo 9, dice en el versículo 9:21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Porque también los hombres que Dios creó para deshonra, ¿verdad? También son creación de Dios. No es que Dios los escogió para eso. Dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? A veces no hay salvación. Y para hacer notorio las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. De antemano, desde antes de la creación, ya estábamos destinados, escogidos para ser hijos de Dios, para ser entregados a Jesucristo como parte de su herencia. Dice, los cuales también llamó. Dice, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ahí nos está hablando el Señor, cómo no solo los judíos fueron escogidos, sino también nosotros de los gentiles, para ser parte de Cristo, parte de Jesucristo. Amén. No cualquier, ahora sí que cualquier creación, ¿me entienden? Entonces fue un plan de Dios revelado en Jesucristo al fin de los tiempos. Desde antes de los tiempos de la creación de Dios, ya estábamos programados, ya estábamos en el corazón, en la mente de Dios para ser sus hijos y para hacernos a la imagen y a la semejanza de Jesucristo. Fíjese nomás qué plan. O sea, por eso dice aquí, ¿se perderá alguno de sus hijos? Se perderá, ¿no? Fue un plan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora vea otros versículos más. En Juan 17, del 1, algunos versículos que habla de la elección de los hijos.
Todo esto quedó revelado por Jesucristo. Los judíos, ellos eran un pueblo, pero no eran hijos. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para dar vida eterna, ¿a quién? A todos los que le diste, a todos los que le diste al Hijo. Vida eterna, no para todos, sino aquellos que fueron escogidos. Dice, y luego, mire, vamos a buscar otros versículos que habla de que fuimos dados a Jesucristo. Dice, en el 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Otra vez, vuelve a repetir la palabra, me diste. Tuyos eran del Padre. O sea que no salimos del azar, no salimos de la nada. Estábamos en el Padre desde antes de la creación. Dice, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Dice, hay otro versículo. Dice en el versículo, dice, no, en el 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. El Hijo tuvo que hacer la obra del Padre a través de nosotros, con nosotros. Los que me diste, tuyos eran, sino que los que me diste, porque tuyos son. El Hijo vino a salvar a los hijos de Dios que ya estaban reconocidos por el Padre desde el Antiguo Testamento, no a cualquier gente. Dice, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. ¿Cuál otro versículo hay donde dice que fuimos dados a Jesucristo? En el 12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ninguno se perdió. Cuando estaba en la tierra, dice que el Padre, que Jesucristo guardó a los suyos. Dígame, ¿quién de los apóstoles se perdió? Entonces vemos cómo nosotros somos dados por el Padre a Jesucristo. Y el Hijo Jesucristo tiene que acabar esa obra en nosotros. Tuyos eran y me los diste. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, por los que somos del Padre. Entonces, imagínese usted, esta herencia que el Padre le dio a Jesucristo no se puede comparar aún con las riquezas del mundo y con todo lo cual. Lo más importante son los hijos de Dios, que el Padre escogió para darlos al Hijo. Y ahí estamos, ¿no? Ahí estamos en esto. Porque tuyos son, dice, guárdalos en tu nombre. Jesucristo dice, yo los guardé en tu nombre a los que me diste. Él no puede perder a ninguno, porque no es la voluntad del Padre que se pierdan un hijo, solo un hijo de Dios, ni uno. Y ninguno de ellos se perdió, sino. Miren lo que dice en el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, por los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y aquí viene, fíjese, o sea, lo que implica esto. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí. ¿Cómo esa unidad se cumple en el Padre y en el Hijo? Tú en mí y yo en ti. También ellos sean uno en nosotros, uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Vamos a hacer, dice en el versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí
me has amado. No podemos captar una unidad así, ¿verdad? Pero estamos unidos a Jesucristo a través del Padre y a través del Hijo y hoy el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que? Y este es un gran misterio, ¿no? Porque ¿cómo es que trabaja el Espíritu Santo en nosotros? ¿Cómo está trabajando en cada uno de nosotros? En otros no los trabaja, ¿verdad? Porque no son hijos de Dios. Pero en cada uno de nosotros tiene que trabajar el Espíritu Santo para ir formándonos a la imagen de Jesucristo. Entonces dice, esto que dijo Jesucristo de los hijos que el Padre le dio y que ninguno se perdió, lo acabamos de ver también en San Juan 6:39. Dice, no es la voluntad del Padre que se pierda uno de estos hijos. O sea, el Señor Jesucristo tenía que guardarlo, tenía que preservarlo, ¿verdad? No pierda yo nada. Ningún hijo de Dios se puede perder, porque estamos en las manos del Padre y en las manos del Hijo. Juan 10:27, ahí mismo. Juan 10:27. Por eso decimos, ¿en qué? ¿Cómo estamos? ¿O qué clase de vida estamos llevando? 10. A ver, ¿qué número? 27 y 29. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. No, pero si eres una auténtica oveja, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Sí? Entonces, ahí nos está mostrando claramente, ¿no? ¿Quién nos creó? ¿Quién nos formó? ¿Cómo estamos en las manos de Dios y en las manos del Hijo? ¿Quién puede arrebatarle al Hijo? ¿Quién puede quitarle al Padre también a alguno de los hijos? Estamos más seguros que cualquier cosa, ¿verdad? No hay nada tan seguro que los hijos de Dios que van a ser hechos a la imagen de Jesucristo y finalmente vamos a ser levantados al reino de los cielos. Dice, entonces ningún hijo de Dios se puede perder. Se nos olvida, ya a terminar, que somos una creación de Dios. ¿Sabe qué se nos olvida? Siempre por el mundo y las cosas materiales y todo. Se nos olvida que somos una creación de Dios. Dice que Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. El hombre, ¿verdad? No sabe y no entiende que es una creación de Dios. Y aunque ellos van para otro lado, ¿verdad? Pero nosotros somos la creación de los hijos de Dios, que el Padre quiso hacer y nos dio al Hijo para que en Él, acabamos de cantar, de tal manera amó Dios a los hombres que dio al Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces fíjese que se nos olvida, ¿verdad? Que somos una creación de Dios, no de nosotros mismos. A veces, es que nosotros nos estamos formando, es que nosotros estamos haciendo. ¿Cuántos creen que pueden hacer la obra aquí en la iglesia, no? ¿Se creen que pueden ellos realizar obras de Dios? No. Recuerda que eres una creación de Dios, que tú no te formaste ni te estás formando, sino que Dios te está formando a la imagen de Cristo. Y si eres rebelde o sigues teniendo cierta actitud hacia Dios, hacia su obra, hacia su iglesia, pues Dios te va a poner en un nivel, ¿verdad? Para que reconozcas. Entonces somos una creación de Dios, no de nosotros mismos. Y vamos a permanecer con Él para siempre, para siempre. No nada más aquí en la tierra, sino allá en el cielo. Vamos a permanecer con el Señor. Allá no tenemos una vida temporal. Ya desde aquí estamos en Cristo, hermanos. No estés esperando que estés hasta allá.
Muchos creen que hasta que me muera, eso cree el mundo, ¿verdad? Que ya hasta que se muera se va a ir al cielo. No es cierto, ¿verdad? Ya desde que estamos aquí tenemos la promesa del Espíritu Santo. Ya somos hechos hijos de Dios. Ya estamos en las manos de Dios. Somos de Cristo y nada más para Él. Entonces vamos a permanecer con Él para siempre. Y aquí lo que viene también es algo importante. Esta revelación de su creación de Dios y de su herencia de Cristo con nosotros fue dada de una manera progresiva. Progresiva. ¿Qué quiere decir con esto? Que en el Antiguo Testamento no hubo esta revelación como hoy la tenemos. Fue progresiva. ¿Cómo es la revelación de Dios? Se va dando poco a poco, desde el Antiguo Testamento a Israel, con los profetas. Y dice que como sombras, todo aquello fue sombras de la realidad. Pero ya en el Nuevo Pacto, Dios nos revela cosas escondidas, desde antes de la creación a través del Espíritu Santo, desde antes de la creación a su iglesia, no es al mundo, ni siquiera a Israel. Ellos tienen un propósito y tienen un pacto de esta tierra para ellos, pero a ellos no se les llama hijos de Dios, como ahora a nosotros se nos llama hijos de Dios. Ahora vea usted en Mateo 13, ¿por qué el Señor nos hablaba en parábolas aquella generación? La gente esto no lo puede entender, no puede comprender que somos una creación de Dios y que sí hemos sido entregados a Jesucristo por el Padre, no porque aquí vienen y te entregan, no. Una entrega de hombres no vale nada. Es el Hijo quien da la entrega, el Padre el que da al Hijo la entrega de los hijos que Dios quiso hacer. Parábolas, dice el propósito de las parábolas. Entonces acercándose los discípulos, dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, no alaban al Señor, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y fíjate, era su pueblo, Israel, no era al mundo. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. O sea, en el Antiguo Testamento, aunque tenían sombras, pero ¿quién podía entender esto si aquí ahorita la iglesia no lo entiende? Los hermanos no entienden que somos una creación de Dios para Cristo, que Él nos escogió desde antes y nos entregó el Padre al Hijo. ¿Quién va a poder entonces perder o que se pierda un verdadero hijo de Dios? Y todavía no te cae el diente. Dice, ya se le cayó el diente a Poli. Sin el Espíritu Santo, nadie puede saber los misterios de Dios. Si no tenemos el Espíritu Santo, jamás el hombre va a poder entender esto. Versículo 34, ahí termino. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no le hablaba. Y aquí viene,
para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Cosas escondidas desde la... Hermanos, y no queremos escudriñar la palabra, no queremos buscar más. Todavía es poco lo que tenemos, hermanos. Todavía no tiene el trasfondo que verdaderamente debemos de tener como hijos de Dios. Aquí es una probadita que el Señor nos da, ¿verdad? ¿Y cuántos lo pueden probar? ¿Cuántos pueden deleitarse en lo que Dios está diciendo? Que fuimos creados para Dios, para Cristo. No somos creados para el aventón, ni para irnos para abajo, para irnos con el Señor. Entonces, ¿qué gozo hay cuando las cosas de Dios se revelan? Cuando Dios te dice: tú eres un hijo mío, yo te escogí para que estés en mi gloria, no para que estés en el mundial, no para que vivas solo para el mundial. Capta todo esto, tú vives para Cristo, por Cristo y para Cristo. Y si no es así, estás amolado, ¿verdad? Porque ¿para quién estás viviendo? Para ti. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta hora, porque esa es la verdad, Señor. Nosotros no nos creamos a nosotros, ni siquiera pensábamos, ni teníamos en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, el que íbamos a ser hijos tuyos, que tú nos ibas a entregar a Jesucristo, Padre mío, para hacernos conforme a su imagen y a su semejanza, que ahora somos parte de Cristo, nuestro Señor. Padre mío, ¿cómo va a perder el Señor Jesucristo un brazo, una mano, un hijo tuyo, Padre? Nunca, nunca, Señor. Así lo está escrito y así lo has determinado tú, Señor. Aún los cielos y la tierra, tú has dicho, pasarán, pero tus palabras nunca pasarán. Te damos gracias por tu iglesia, Señor, por estos hijos tuyos, Señor, que has creado para ti, por ti, Señor, y para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.